Se rieron de mí por mi abrigo gastado, sin saber que yo era el dueño de su empresa. Su risa estalló antes de que siquiera pudiera desatarme las botas. Era un sonido brillante y descuidado que rebotó contra las paredes blancas e impecables de la casa de mi hermano y me golpeó el pecho con la fuerza de un impacto físico. Me examinó de arriba abajo, deteniéndose en mi abrigo gastado y en los puños deshilachados de las mangas, inclinando la cabeza como si hubiera encontrado la prueba visual de algo repulsivo. Supongo que vienes a pedir dinero ya que estás sin hogar, se burló. El silencio que siguió no fue de sorpresa, sino de complicidad. Sentí la presencia de mi padre antes de que emitiera un solo sonido, el peso pesado y familiar de su decepción y ese suspiro cansado, casi reflejo. No seas tan sensible, murmuró, descartándome de inmediato. Reprimí el rubor de la ira que subía por mi cuello y fijé la vista en las tablas del suelo que mi hermano se había jactado de haber colocado él mismo. Conté los clavos, conté mis respiraciones. Esperé el siguiente comentario inevitable. Siempre llegaba. Había aprendido que la humillación no siempre entra gritando. A veces llega disfrazada de risa, del olor a pulidor de muebles y de una tabla decorativa colocada como una falsa ofrenda de paz. Llevaba ese abrigo porque era mío. Me había acompañado durante inviernos durmiendo en mi coche y noches pasando la madrugada en mi oficina. Recordaba quién era yo cuando a nadie más le importaba. La familia tiene la costumbre de escribir tu biografía por ti. Mi hermano era la historia de éxito, el estable, el propietario de una casa. Yo era la pregunta sin resolver, la silla vacía en las fiestas, el que tenía tanto potencial. No preguntaban dónde había estado, simplemente se lo contaban entre ellos. Cuando entré, mi hermano me dio un abrazo distraído, con un solo brazo, mientras su atención volvía de inmediato hacia ella. No me presentó, no lo necesitaba. Ya me había evaluado y clasificado. Personas como ella siempre lo hacen. Después se mantuvo cerca de mí, no para disculparse, sino para inspeccionarme. Su mirada se detuvo en mi mano sin anillo, luego bajó a mis zapatos gastados. Bebió un sorbo de vino, dejando que el silencio hiciera el trabajo pesado. Sentí cómo el ambiente se cerraba, esperando que mostrara gratitud o vergüenza. Entonces empezó a hablar en voz alta y con aparente naturalidad de su nuevo puesto. Una promoción enorme, según ella, sonriendo a mi hermano. Una empresa prestigiosa, en plena expansión. Seguro has oído hablar de ella. Yo no había dicho una sola palabra en toda la noche. Simplemente escuchaba. Era lo que mejor sabía hacer. Pronunció el nombre de la empresa como si fuera una joya preciosa. Era mi empresa. Sentí un cambio en el aire, seguido de un clic definido dentro de mi pecho, como los cilindros de una cerradura encajando en su lugar. Presumía con la arrogancia de quien cree que nadie más en la habitación tiene importancia alguna. Divagó sobre oficinas en la esquina y trayectorias ejecutivas. Describió a su jefe como intenso pero brillante y se burló del CEO, llamándolo un viejo anticuado incapaz de entender a su generación. Vi a mi padre asentir, impresionado, y a mi hermano sonreír con orgullo reflejado. Nadie me miró. En ese instante, la verdad se cristalizó. No era solo que fuera mi empleada, era que su malicia era calculada. Me había medido, afinando su crueldad para una actuación pública. Necesitaba una audiencia, necesitaba ganar, y creía que la victoria ya era suya. Mis manos temblorosas se estabilizaron. El ruido caótico en mi cabeza se redujo a una sola línea de enfoque, limpia y afilada. La dejé terminar. El silencio es una disciplina que he dominado. Mientras hablaba, catalogué cada detalle, su cargo, su departamento, el supervisor que mencionó, las violaciones de política que contó riendo y la forma condescendiente en que hablaba de quienes consideraba inferiores. Los patrones siempre emergen cuando dejas de reaccionar. Tomé un sorbo de agua, asentí una sola vez. Dejé que la sala creyera que yo me encogía, porque esa es la clave. Permitir que subestimen la distancia inmensa entre su percepción y tu realidad. Satisfecha, se recostó y finalmente me miró como un pensamiento tardío. ¿Y tú? Preguntó, con un tono que sugería que ya conocía la respuesta patética. Sostuve su mirada, tranquilo e inamovible. Sí, respondí simplemente. Lo soy. Más tarde, cuando los platos de postre chocaban y el vino soltaba las lenguas, volvió al tema de mi abrigo gastado y del chiste sobre la indigencia,
reciclándolo para obtener nuevos aplausos. Mi padre rió esta vez. Fue entonces cuando me puse de pie. No lo hice de forma abrupta ni dramática. Me moví lo justo para cambiar la gravedad de la habitación. No quería hacer esto aquí, dije, con una voz extraña por su control. Ella sonrió, como un depredador que detecta vulnerabilidad. Pero ya que estás tan orgullosa de tu nuevo empleo, debo aclarar algo. No estoy aquí esta noche como un pariente. Soy el dueño de la empresa para la que trabajas. El silencio se cerró de golpe, sofocante. Ella soltó una risa nerviosa, única. Eso es muy gracioso. No me parece gracioso, respondí. Estoy de acuerdo. No lo es. Observé cómo la comprensión se extendía por su rostro como una mancha. El recálculo, el pánico, el recuerdo repentino de correos, memorandos y nombres que debería haber reconocido. Soy el CEO, afirmé. Y con efecto inmediato, estás despedida. Mi hermano balbuceó mi nombre. Mi padre se levantó, furioso, confundido y pequeño. Ella intentó hablar, pero la interrumpí. Recursos Humanos se pondrá en contacto contigo el lunes, dije. Seguridad ya ha sido notificada para revocar tu acceso al edificio. Deberás devolver tu credencial. Volví a sentarme. La verdadera autoridad no necesita gritar. Simplemente cae. Me fui antes de que alguien pudiera pedirme que me quedara. Afuera, el aire era limpio, frío y honesto. Me puse el abrigo y sentí su peso familiar asentarse sobre mis hombros. Me había llevado por salas mucho peores que esa,